Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la conferencia Aspectos Generales sobre Minicentrales Hidroeléctricas. A nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de esta División de Educación Continua, les damos la bienvenida. Quiero recordarles que al finalizar la ponencia de la persona que hoy nos acompaña a compartir conocimiento, vamos a retomar sus dudas. Pueden ustedes colocarlas en el apartado que está en la parte inferior denominado preguntas y respuestas. Vamos a darles respuesta al finalizar la ponencia de la maestra. Bien, pues sin más me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Ella es la maestra Nicté Norma Ocampo Guerrero. Es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001, donde también obtuvo el grado de maestra en ingeniería en 2005, con especialización en ingeniería hidráulica, enfocándose en el diseño de obras para el uso y aprovechamiento de agua. Con una trayectoria académica que abarca 26 años, es profesora de la carrera titular de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En esta institución también imparte diversas asignaturas dentro del Departamento de Ingeniería Hidráulica, tanto en la División de Ingeniería Civil como en el posgrado. Entre 2009 y 2015 se desempeñó como jefa del Laboratorio de Hidráulica Gilberto Sotelo Ávila de la UNAM, donde fue responsable de la formación de cuadros académicos para enseñanza práctica del laboratorio en las asignaturas de hidráulica de la carrera de Ingeniería Civil. Su participación en congresos nacionales e internacionales es extensa. Desde 2002 ha contribuido en los congresos de Asociación Mexicana de Hidráulica y en eventos organizados por la International Association de Hydro Environment Engineering and Research a nivel latinoamericano. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el reconocimiento al mérito universitario por 25 años de labor académica en la UNAM, las cátedras de Nabor Carrillo en 2015 y Enrique Rivero Borrell en 2016, otorgadas por la Facultad de Ingeniería también de la UNAM. Y también en el Colegio de Ingenieros Civiles de México la distinguió con el Premio Nacional de José A. Cuevas por el mejor artículo técnico publicado en 2002. Actualmente ocupa el cargo de tesorera en el Consejo Directivo Nacional para el periodo 2023-2025. Pues maestra, agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación y bueno, le dejo los micrófonos. Adelante, si gusta compartirnos su presentación. Gracias, buenas tardes. Sí, voy a compartir la pantalla y voy a poner el modo presentación. Ay, Dios santo. Y pongo modo presentación. ¿Ya la ven ahí? Sí, maestra. Ok. So- Bueno, pues solo- muchas gracias por la invitación. La idea es platicar un poquito de estas mini centrales hidroeléctricas que tienen algunos aspectos interesantes para platicar en cuanto a las tendencias mundiales, ¿no? Sabemos que estamos en un mundo globalizado, que esta es la sociedad del conocimiento y estamos inmersos en una Agenda 2030 que ya va más allá sobre sostenibilidad, ¿no? La industria 4.0, todas estas tendencias o macrotendencias son las que nos permiten abarcar este tipo de conocimientos, este tipo de conceptos, en la academia, ¿no? En este momento. Bueno, sabemos que esta revolución sobre todo está transformando pues las actividades humanas, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad aumentada, pues son ya tendencias en nuestra carrera de ingeniería civil. Tenemos que buscar en cuanto a lo que significa estas tendencias en la carrera, pues formas de diseñar y de producir más eficientes y económicas. Hay que optimizar siempre el consumo de los materiales, reducir desperdicios y reducir la contaminación, claro está. Desarrollar sistemas de información más eficientes, seguros y económicos. Una de las aspectos bien interesantes aquí es el uso de las energías renovables, que es donde está inmerso este tema, para buscar pues la sostenibilidad ambiental y pues producir nuevos materiales, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? La generación sostenible de energía, particularmente ya entrando en materia, pues se trata de emplear
tantos recursos renovables como nos sea posible y utilizar las fuentes más limpias, disponibles y posibles, ¿no? Para lograr un abastecimiento energético con recursos tanto humanos como materiales propios y autóctonos en la medida de lo posible, es decir, limitar la importación de energía y ser capaces de proporcionar energía a tantas personas como sea posible. Es decir, tener estas directrices nos permitiría hablar de una generación sostenible de la energía, ¿no? Algunas tendencias o, bueno, algunas referencias internacionales en torno a este tipo de generación eléctrica mediante energías renovables. No es exclusivo. Tengo referencias sobre el WEC, que es el World Energy Council, sobre su índice trilema, que creo que nos puede dar idea de cómo se evalúan algunos países mediante información gubernamental de todos los países que participan en este consejo, de cómo evaluar el desempeño, la disponibilidad, la sostenibilidad de la producción de energía en general, ¿no? Este índice se llama el trilema y siempre está enfocado en tres ejes, ¿no? Los ejes de la seguridad energética, de la equidad energética y de la sostenibilidad ambiental. O sea, es decir, de lo que acabamos de hablar, lo integran estos tres aspectos. Entonces, va midiendo año con año y de acuerdo a la información disponible que dan los gobiernos, cómo están los países, ¿no? De tal manera que se forma un esquema triangular como el que vemos aquí y entre más balanceado esté, pues adquiere evaluaciones más altas en cuanto al desempeño, en cuanto a los tres ejes, ¿no? Entonces da como una evaluación en cuanto a su producción de energía, ¿no? Entonces este índice pues relaciona lo bien que un país maneja las compensaciones entre las tres dimensiones, ¿no? Es decir, la seguridad, la equidad y la sostenibilidad. A es un índice alto o el mejor desempeño y D el peor. Pues puede haber ejemplos, o sea, en los tres ejes, A, triple AB, o etcétera, una combinación de ellas según sea el balance, ¿no? Entonces se otorga una calificación en estas tres dimensiones que cubren el 90% de la calificación general y una dimensión adicional, las minúsculas, para contextos de cada país que cubre un 10% restante. ¿Cuál es el contexto de este país? Bueno, las economías emergentes, etcétera. Bueno, más o menos el valor de la calificación, bueno, no me quiero meter mucho a esto, pero tiene ahí sus estándares de cómo evalúa, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues siempre da el ranking, ¿no? De acuerdo a ese índice. Y vemos por allí, esta es una lista del 2021, por ejemplo, y podemos ir viendo el desempeño año con año. En esto, pues podemos ver cuáles son los países mejor calificados para ese año. En cuanto a cada uno de sus performance, ¿no? Por ejemplo, esto es el global. Y luego nos puede dar también por cada eje, ¿no? En el eje de seguridad, quiénes son los países, no siempre se coincide con la lista general. Luego en el de equidad energética, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos pues que en la equidad energética es interesante ver, ¿no? En cuanto a seguridad energética, bueno, ahí tenemos más o menos los países que se repiten, pero acá sobresalen los países altamente productores de petróleo, ¿no? Porque tienen una una equidad, es mucha producción o mucho disponibilidad del recurso y poca población. Y por ejemplo, en el índice de sostenibilidad ambiental, pues ya no aparece, ¿no? Porque evidentemente estamos en una carrera de reducir gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, México andaba aquí en la tabla en el 58, en el 20 subimos al 45 por arriba de China, que ahí pongo algunos valores, algunas referencias de otros. Esto es ya el índice de cómo estuvimos rankeados. En general, en la región, nosotros estamos en el Consejo en la región Norteamérica, pero bueno, ahí puse algunos países de Latinoamérica por, digamos, las similitudes que tenemos en nuestros contextos socioeconómicos, ¿no? Y hasta políticos. Bueno, entonces más o menos, puede darnos una idea de cómo estamos calificados mediante esta agencia o este consejo, ¿no? Por ejemplo, México, pues incluso nos va diciendo cuál es la tendencia, cómo se ha ido desarrollando, ¿no?
desempeñando, si aumenta, si disminuye y cómo va obteniendo su calificación. Bien, otra de las agencias que me gusta trabajar es la Sociedad Internacional de Energía, que también hace un balance, bueno, de todo el tipo de energía que se produce en el planeta. Entonces, en este caso, ay, perdón, ya me salí de la presentación. Aquí. En México, la producción de energía eléctrica el 30 de septiembre del 2020, que es el dato último que tengo, fue aproximadamente de 240 gigawatts hora, 240,000 gigawatts hora, con 65 de estos, 65,000 de estos gigawatts hora fueron de energías limpias, aproximadamente un 27%, ¿no? En el 2020 México estaba pues en esta producción, en esta potencial instalado en gigawatts. Recordemos la diferencia entre potencia y energía, que ahorita la vamos a ver. Pero bueno, estábamos en una producción de 12.6, no en una producción, perdón, en una capacidad instalada de 12.6 gigawatts, ¿no? Para 2000, este es del 2023. Estamos hablando de 13, o sea, no subió mucho, ¿no? Número cerrado, estábamos igual en 2023. Entonces, las gráficas las pueden ustedes fácilmente descargar de esta, la fuente fue hydropower.org, de donde podemos obtener cuál es la capacidad instalada en hidroelectricidad. Sí, esto es de hidroelectricidad. Entonces es la misma agencia, pero para 2023. Entonces, más o menos los países no se mueven, no se ha movido muchísimo. A nivel nacional, más o menos este es el pie que siempre vemos de cómo estamos produciendo la energía, con qué capacidad instalada contamos y dónde andan ahí nuestras hidroeléctricas de este lado, ¿no? En un 14% más o menos de capacidad instalada. Bien, se dice que la energía hidroeléctrica es renovable y bueno, uno de los parámetros que nos permiten pues ver la bondad que tiene esta tipo de energía es la tonelada equivalente de petróleo, ¿no? Con la producción de este tipo de energía, ¿no? Entonces aquí les pongo más o menos cuántas toneladas equivalentes de petróleo se pueden obtener con la energía que se genera con esta fuente, ¿no? Bien, sabemos entonces, bueno, quiero platicarles que la energía hidroeléctrica pues es la más flexible y coherente dentro de los recursos renovables que tenemos disponibles, porque es capaz de cubrir pues las necesidades de electricidad base, si se quiere, así como las de necesidad de electricidad pico, el que llamamos en los grandes consumos de energía en poco tiempo, y cubrir la demanda inesperada debido a la escasez o el uso de fuentes de energía intermitentes, como son el sol, que solo se dispone de él unas horas, o la eólica también, que se dispone de ella en periodos intermitentes, ¿no? O no uniformes. Entonces, se ha estimado conservadoramente que solo un tercio de toda la capacidad de energía hidroeléctrica del mundo se ha desarrollado. Entonces, la mayor parte de este desarrollo y crecimiento ocurre mayormente en Europa y Asia, o sea, casi el tercio de todo el potencial identificado. Es una estimación. Pero bueno, ¿qué hay de las pequeñas centrales? La importancia estratégica de proyectos de generación mediante este tipo de centrales sí se destaca dentro de las grandes, porque satisfacen los principios de lo que llamamos un proyecto hidroeléctrico sustentable. ¿Qué significa eso? Pues que sea ambientalmente aceptable, socialmente deseable, es decir, que cubra estas necesidades, y económicamente factible y obviamente técnicamente posible. Es ahí en la parte en la que nosotros nos toca colaborar. Es decir, que se tiene que lograr un balance en estos 4 aspectos, ¿no? Que al tener ese balance, pues podríamos hablar que en efecto el proyecto puede llamarse sostenible. Entonces, si queremos hablar de energía limpia, porque a veces es sinónimo, es renovable, es limpia, es verde, bueno, necesitamos
hablar de que no va a ser posible generar una energía limpia, cuando para obtenerla tendríamos que desplazar a muchas comunidades de sus lugares de origen, que se tengan que inundar tierras aptas para el cultivo, ¿no? O zonas boscosas, hábitats, ¿no? Alterando pues drásticamente las corrientes o régimen de los ríos, o deteriorando hábitats, ¿no? De muchas especies, tanto de flora como de fauna. Entonces, si andamos haciendo este tipo de, de acciones, pues no podríamos hablar que aunque sea una hidroeléctrica muy grande, no podría estar cumpliendo a lo mejor con todos estos aspectos, ¿no? Siempre tendrá esos desbalances, ¿no? Entonces, la idea es desarrollar pues un potencial hidroeléctrico sostenible, ¿no? Aprovechando pues todas las corrientes posibles con pequeñas centrales. La idea es identificar proyectos que intenten satisfacer pues las premisas anteriores, evidentemente, establecer pues límites a muchas de las variables que intervienen en su concepción, o sea, es decir, eh, el área de inundación, o si no queremos inundar demasiado, ahorita vamos a ver algunos aspectos, pero ciertas variables en las que nos podemos restringir un poquito en pro de esta visión. Y tener diseños conceptuales adaptables a la topografía y a la armonía con la corriente y pues con la sociedad, ¿no? Aceptados por la comunidad, ¿no? Bien, les comento aquí algunos de los aspectos que el World Hydropower Outlook de la IA, o de la IA, tiene sobre, en general, la hidroelectricidad de grandes y pequeñas, etcétera, pero más bien puras grandes porque en sus reportes recientes apenas hace mención de cómo algunos países han estado ya desarrollando este tipo de proyectos. Me refiero particularmente, tengo aquí resaltados cuando se refiere a Brasil o a Chile, que han estado trabajando lo que le llaman proyectos hidroeléctricos de pequeña escala o mini centrales para nosotros, ¿no? Tanto en Brasil como en Chile. Y, por ejemplo, también en ese mismo, en el hydropower.org, por ejemplo, también hacen mención de un proyecto en particular en Guatemala, ¿no? Donde es un proyecto social, incluso, o sea, en el que se desarrolla energía limpia, ambiental y socialmente sostenible y asequible a todos los habitantes de las comunidades aisladas de la región occidental de Guatemala, ¿no? Entonces, la mini central será la propiedad de la comunidad en ese sentido. También estos aspectos sociales tiene mucho área de oportunidad para poder hacer más virtuosos estos proyectos, ¿no? Bien, el esquema conceptual, ya me voy a poner un poco más técnica, sería pues un proyecto que permita una producción de energía eléctrica aprovechando tal cual las condiciones naturales de la corriente, generando con el agua que escurre por esta corriente sin alterar el régimen del río. Ni el sitio identificado sin hacer grandes modificaciones, respetar completamente o lo más posible el sitio, ¿no? La propuesta, pues no pretende la creación de embalses más allá de lo estrictamente necesario que pudiera suceder y considera beneficiar, pues, a las comunidades locales, ¿no? Que no tienen acceso a la energía y que la requieran. Entonces, para lograr estas premisas se proponen estas pequeñas exacto. Estas pequeñas centrales hidroeléctricas se proponen, hay varios esquemas, pero el que podría ser más virtuoso y un poco más acelerado de desarrollar serían las pequeñas centrales a hilo o filo de agua, que consiste pues en donde vemos la corriente principal, se podría hacer una pequeña derivación, llamémosle presa derivadora o una derivación necesaria para trasladar parte del caudal, que no todo, hacia un canal que lleve el agua a un tanque de puesta en carga o puesta a presión y se le pueda conectar una tubería a presión o tubería forzada, como vemos en el esquema, y entre pues a una casa de máquinas o sala de turbinas, como vemos en el esquema, donde se lleve a cabo el proceso de transformación
de la energía del agua a energía eléctrica, ¿no? Con todas las máquinas que ahí se necesita y regresar nuevamente el caudal utilizado a la corriente principal. Este sería el esquema del cual hoy hablaríamos, aunque hay otros, porque ya no me va a dar como mucho tiempo de ver otro tipo de esquemas que son como los aprovechar infraestructura existente, tanto de presas que no fueron diseñadas ni construidas para hacer centrales hidroeléctricas, sino para riego o algunas derivadoras, que se les pudiera adaptar esta infraestructura y poder aprovechar lo ya existente, minimizando impactos ambientales. Pero también otro tipo de infraestructura que se puede aprovechar, los canales de riego en la infraestructura hidroagrícola. Entonces, hay de varias, ¿no? Pero ahorita me estoy centrando en estas. Bueno, sabemos en general que los elementos ya vistos así, pues de las grandes centrales en general, pues es una cortina, una presa, con su embalse correspondiente al ser un obstáculo para el río, que entre más alta, pues más embalse, más altura, no necesariamente más volumen, eso depende de la topografía, pero esos son los esquemas, ¿no? En generales, su obra de toma con su tubería a presión, dependiendo del tipo de turbinas que se genere, que se adapten al proyecto, y la parte eléctrica, ¿no? El generador, la subestación y la línea de transmisión. Esta es, en general, los componentes que se estarían considerando, ¿no? Tanto en las grandes como en las pequeñas, solo que con la visión que acabamos de mencionar. No existe una clasificación estricta como tal para decir qué tan pequeña es una central hidroeléctrica para ser llamada micro, pequeña, mediana o grande, ¿no? Pero esta es una clasificación muy general que puede cambiar, pues según cada país y el potencial que tiene, etcétera, pero más o menos anda por estos intervalos de capacidad en kilowatts de instalado, pues entre micro, pues menos de 100 kilowatts, las pequeñas entre 100 y 1000 kilowatts o 1 mega, las medianas entre 1 y 10 megas, y ya grandes arriba de 10 megas, ¿no? Incluso la ley todavía anterior, bueno, que se está modificando ahora en el marco legal de producción de energía, todavía consideraba pequeña menores de 30 megas y ya están grandecitas para esta clasificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprovechamiento sostenible tendría que tener algunas directrices con respecto a estas clasificaciones y a estos elementos de los que estamos hablando, ¿no? Primeramente, necesitamos limitar el gasto aprovechable a gastos no mayores al correspondiente al primer cuartil del mes más seco, de tal manera que garanticemos pues una corriente perenne, si lo es, en el río que se quiera aprovechar o la corriente que se quiera aprovechar. Es decir, mantener un escurrimiento en todo el tramo del río, aguas abajo de este proyecto, evitando transferencias entre cuencas vecinas, etcétera, o sea, lo menos invasivo en ese sentido, y evitar producir pues cambios en el régimen del escurrimiento natural que pueda afectar ecosistemas que dependen de esta corriente, ¿no? Por ejemplo. Bien, también en cuanto a la carga o desnivel aprovechable, es decir, la altura de agua que se pueda formar o que se requiera, pues tiene como límite el que permita la topografía y las características del sitio sin ir más allá de una gran inundación, por ejemplo, ¿no? Y la altura de la obra de contención, que es como la que más ruido nos hace, que es la que va a determinar cuánto se va a almacenar y hasta dónde va a llegar el nivel, pues debe ser la menor estrictamente necesaria nuevamente para desviar pues parte de la porción del caudal que vamos a aprovechar en la central, ¿no? Que vamos a instalar. También la idea es disminuir los impactos ambientales adaptando a estas obras a la topografía y morfología del sitio, ¿sí? Evitando pues alterar estos hábitats, ¿no? E integrar pues nuestras obras civiles a las características de la zona usando materiales disponibles, etcétera, y evitando daños a cultivos y poblaciones, es decir, que prácticamente sea imperceptible el proyecto, ¿no? Considerar como equipamiento al menos en una central que ya se esté pensando en este esquema, de al menos 2 unidades de generación, cada una dimensionada para operar al menos con el 50% del gasto aprovechable, es decir, dividir la carga para que sean
máquinas más pequeñas, y ubicar los proyectos en las inmediaciones ya de centros urbanos o semiurbanos, con la intencionalidad de que estos sean los principales consumidores de la energía producida, o bien, pues si es un proyecto deseable, como decíamos, pues que la comunidad también participe en la gestión. Evitar, pues, la construcción de nuevas líneas de transmisión que requieran cambios en el voltaje o transfiriendo la energía, de ser posible, utilizando ya líneas existentes, porque dentro también de los digamos, aspectos que son un reto en este tipo de proyectos es la transmisión ya de la energía. Bien, se tiene que hacer un estudio energético para establecer cuál es ese caudal, ¿no? Se propone entonces aprovechar, como les había mencionado, el gasto del cuartil del mes más seco, ¿no? El primer cuartil del mes más seco. Y 2 unidades generadoras con igual gasto. Esto proporciona, pues, mayor seguridad energética y operatividad de la central, y además cumple con las restricciones del escurrimiento. Claro, podría variar, ¿no? Pero no pasarnos de este cuartil. Ahora, la carga aprovechable debe ser la diferencia de niveles existentes entre la elevación de la superficie del agua en la toma, ya sabemos, y la correspondiente en la zona en la que se va a restituir al río, ¿no? Considerando las pérdidas de energía, y va a estar limitada por las condiciones topográficas del sitio. Prácticamente buscamos los sitios con el puro desnivel topográfico, y ya se puede ajustar lo que vamos a tener efectivamente con la carga, ya con las pérdidas. Bien, las eficiencias, bueno, así como para un aspecto general y tener una idea de cuánto podríamos obtener de una corriente, pues se proponen unas eficiencias de 94 en la hidráulica, o sea, las pérdidas de energía, 98 en las turbinas y 98 en los generadores, que son más o menos eficientes, y el producto de estas eficiencias la tendríamos como la eficiencia global del sistema, que nos permitiría tener ya como una estimación de la potencia instalable, y el producto caudal con carga o nivel por esta eficiencia y con el peso específico del agua, pues podemos saber cuánta potencia es posible instalar, ¿no? Así ya a partir de tener un número, ¿no? Con el cual poderlo lograr. Luego viene una ajuste, ¿no? Digamos, de efectivamente cuál va a ser, o sea, es para partir de algo, cuál podría ser la turbina adecuada a esa estimación del potencial o de la potencia hidráulica, potencia eléctrica que podríamos obtener. Entonces, la clasificación que tenemos para mini centrales, que son turbinas tipo Pelton o las Turgo, hay también otras tipo Kaplan, las Francis, pequeñitas, etcétera. O sea, ya sabemos que hay distintos tipos. Esta es una clasificación que es muy fácil también de usar porque tenemos el caudal y tenemos la carga, entonces él vuelve a ser el producto gamma QH y la eficiencia estimada, y que se puede ir reajustando, ¿no? Para obtener un esquema adecuado. ¿Cómo podríamos calcular a partir ya de estas consideraciones la generación que podríamos obtener, es decir, ya la energía? Bueno, recuerden que es el resultado de considerar el valor de la potencia que ya se instala y el tiempo de operación. ¿Cuánto tiempo vamos a tener operando estas centrales pequeñitas? Bueno, se utiliza, por ejemplo, el volumen mensual va a corresponder al valor del gasto equipado, ¿no? Es decir, si yo tengo un gasto equipado, si yo la quisiera tener durante un mes, ¿cuánto sería ese volumen? Va a tomar en cuenta la duración específica de cada uno de los meses del año, evidentemente. Pues la energía producida se estima por cada mes de manera particular, y posteriormente se puede determinar la generación media anual. Si estamos hablando de que estamos usando el primer cuartil, pues estaríamos pensando que es una generación pues obtenible en la mayor en la mayor cantidad de días del año, ¿no? Es decir,
prácticamente constante. Bueno, entonces, en ese sentido, yo diría que cada uno de estos proyectos posee características únicas, que aquí lo que estamos dando son como directrices y que se pueden partir de estas directrices para concebir el proyecto y luego ya darle más, digamos, pulir estos aspectos. Dimensionar adecuadamente, etcétera. Eso ya requiere de cálculos más específicos. Entonces, es decir, al decir que estos proyectos poseen características únicas en lo que se refiere pues a la cantidad de agua y a la forma del sitio, entonces estos son los aspectos fundamentales para poder identificar sitios donde instalar este tipo de estructura. Ahora, sí se debe estudiar la interacción de los grandes proyectos de almacenamiento y de generación, pues, construidos y su efecto en el régimen del río, porque pues ya algunas corrientes pues ya han sido aprovechadas evidentemente con pues las grandes centrales que tenemos, ¿no? Que son las que nos dan ese porcentaje de energía renovable y que es el que permite tener pues la mayor eh, capacidad instalada y de generación con con este tipo de energía, ¿no? Entonces, debemos pensar si estamos entre proyectos grandes, cómo poder trabajar al respecto, si es que se puede. Ahora bien, el eficaz aprovechamiento de estas energías, pues la idea es que deban contribuir a la conservación y el uso eficiente de los recursos energéticos no renovables. O sea, es decir, no podemos sustraernos de que también tenemos la mayor parte de generación mediante recursos no renovables. Y pues si hay compromisos internacionales sobre revertir o aumentar la capacidad renovable, bueno, se ha apostado que la energía hidroeléctrica puede ser. Ahora, ¿en qué esquemas? Hay que ver si podemos participar, si se puede participar con o aportar con este tipo de centrales, ¿no? Y digamos que con el notable incremento de los precios de los combustibles fósiles, pues que se ha observado durante esta década y como ha venido incrementando, entonces se favorece la posición competitiva de proyectos sostenibles con esta visión. Y obviamente yo pienso desde la academia que requerimos de más y mejores ingenieras, ingenieros especialistas en este tipo de proyectos, pues, para aportar, ¿no? Al diseño, a la identificación, pues, primeramente la identificación y al diseño, y que son, pues, necesarios estos proyectos para detonar el desarrollo sostenible de una región pequeña, mediana o tan grande, ¿no? Ya he pensado pues a una comunidad, un estado o hasta el país, ¿no? O sea, se podría pensar en desarrollarlos, pero hay muchas áreas de oportunidad, yo diría más que obstáculos para poder mirar hacia estos proyectos, ¿no? Y que haya más especialistas que pudieran mejorar estas ideas, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería compartir el día de hoy para detonar ideas, para detonar la discusión y estoy a sus órdenes. Me salgo de aquí. Muy bien, muchas gracias, maestra. Nos dejaron dos preguntas. Ok. La Okay. primera es, ¿esta clase de proyectos con la política actual del gobierno es posible desarrollarlos? Mira, no ha sido del todo clara la política porque apenas estamos, bueno, entendí que estamos en la contrarreforma, ¿no? De la anterior reforma energética. Aquella reforma buscaba detonar este tipo de proyectos en manos de particulares, es decir, que fueran ellos los que pudieran también participar, no solo los clásicamente productores de este país, pero se pensó para ellos, ¿no?
pero no hubo ese resultado. Ahora la nueva política, bueno, entiendo que se van a recuperar otro tipo de esquemas de generación anteriores, digamos, pero esta parte pudiera ser, no sé si en la política de las empresas que, que, que tradicionalmente hacen las centrales, esté contemplado un esquema de pequeñas. A lo mejor de pequeñas, como les decía, en ese marco legal, como quede, si siguen siendo de 30 megas, como ya consideradas pequeñas o menores a 30 megas, pues siguen siendo grandecitas y a lo mejor sí. Existen otro tipo de aprovechamientos, los rebombeos, los equipamientos de otras centrales existentes o de presas que no son hidroeléctricas. Eh, no, yo creo que puede ser virtuoso. En el discurso existe la voluntad de que así sea, que se pueda detonar. No específicamente estos, pero sí hablan de energía hidroeléctrica. Muy bien. Él también nos hace otra pregunta. En este tipo de proyectos, ¿cómo les podría afectar el cambio climático, considerando las sequías vistas previo a este periodo de lluvias y huracanes actuales? Sí, evidentemente, al hablar del estudio energético, estamos hablando de un análisis histórico, pero también es importante meter esta variable de cómo el cambio climático ha, pues eso, modificado los caudales esperados o esperables, no solo para nuevas corrientes, o sea, para nuevos proyectos, sino ya en los existentes, ¿no? Está la necesidad y es urgente que se revisen muchas de nuestras avenidas de diseño para los vertedores grandes en las presas, pero que a su vez este ejercicio nos va a permitir tener datos nuevos a la luz de este cambio. O sea, es decir, no podemos diseñar sin sustraernos de que el cambio climático ha modificado, sí, el comportamiento de los caudales, ¿no? Sí, grandes sequías, sí, o estos picos, ¿no? Tan extremosos. Y es un reto, ¿no? El lograr proyectos que puedan, pues, competir. El esquema de la mini central ante la sequía, pues podría ser, al tener un 25%, yo creo que se cubre esa parte, pero también ese esquema ir viendo regionalmente cómo afecta la disponibilidad del recurso. Muy bien. José Martínez dice, felicitaciones maestra por su presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto desarrollo hay en México utilizando esos proyectos de mini hidráulicas? ¿Y si tendrá el dato aproximado de energía generada anualmente y algunas zonas donde usted tenga conocimiento de que existen en nuestro país? José Gregorio Martínez. Gracias. Mira, el dato así no te lo tengo preciso, pero es decir, em, previo a la construcción de grandes presas, pues la generación era así. Haciendas, eh, locales, o sea, poblaciones tenían sus centrales. Mini centrales como tal, sí existen. Si tenemos en mente nuevamente esto de los menos de 30 megas, sí existen, no tengo el dato preciso, pero sí existen. Ahora, no hay una aportación, digamos, pues no compiten, por así decirlo, contra la generación de nuestras grandes centrales, ¿no? O sea, son increíbles las que tenemos. Entonces, pero sí hay algunos, no en esquemas de filo de agua como tal, pocas, en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, pero sí hay esto de aprovechar las infraestructuras existentes, ¿no? O sea, acá en Jalisco, Puerto Matlán, o sea, tomar algunas, eh, centrales, digo, algunas corrientes de canales de riego, por ejemplo, conducirlos hacia una puesta en carga en tubería, etcétera. O sea, hay algunas, porque algunos desniveles en los canales se aprovechan también. Hay turbinas hidrocinéticas que no están aquí en la clasificación general que vimos, como les dije, no es la única, que se pueden colocar dentro de las corrientes de ríos o canales, dependiendo la magnitud, sin necesidad de tener una derivación como tal. O sea, apenas
una estructura que permita introducirlas mediante el paso del agua y después sacarlas si es que no se requiere, ¿no? Entonces es un panel de pequeñititas y así, entonces existen, pero en México no se han instalado ese tipo, pero existen ese tipo de turbinas, es decir, comercialmente existen, no las desarrollamos en México, no, pero este tipo de proyectos han existido desde el siglo XIX, buena parte del XX, hasta el boom de la necesidad de dar energía a una población creciente en mediados del siglo XX, y ahora, ¿no? A la luz del cambio climático por efecto de los gases, eh, ah, por lo perjudicial que son los gases de efecto invernadero para este cambio climático, entonces se ha buscado voltear hacia estos esquemas, pero ahora a la luz de nueva tecnología, pues más eficientes, más asequibles y en la medida de lo posible, pues lo más barato posible. Muy bien. Gerardo Alday, ¿se pueden impulsar estos proyectos con regímenes intermitentes y están sustentados en la legislación energética? Sí, claro. Si es intermitente, sí, nada más que habría que ver si esa intermitencia te permite tener, pues digamos, un costo que valga la pena tener parada la central por ciertos meses o ciertas semanas, dependiendo cómo se haga el esquema, ¿no? Que si solo vas a aprovechar igual el mes más húmedo, pues a lo mejor no conviene. La idea es que sea lo más base que se pueda, que se comporte más como una central base, ¿no? Entonces, pero eso implica pequeño gasto, porque siempre tenemos esta tentación, pues le ponemos más y aprovecho más en meses, entonces habría que ver hasta el esquema permitirlo, ese volumen disponible, hasta cuánto te puede permitir generar y si cubre, pues la demanda, obviamente, y los costos, ¿no? O si te conviene más, un gasto más chiquitito, ¿no? Y que esté todo el año produciendo. Entonces, es nada más un efecto de calcular estos volúmenes disponibles. Muy bien. Salvador Reyes, ¿existen casos de éxito en el país? ¿Cuáles? Gracias. Bueno, tengo el caso es un privado, ¿no? Donde yo trabajé, se equipó una presa derivadora que genera, o sea, de 30 megas, que genera ahí por el río, no voy a decir porque es privado, la empresa es de autoabastecimiento, se llama el esquema que permitía la ley, y sí, es exitoso. Perfecto. Marcín Bárcenas Escobar. Martín, ¿cómo cuál es la capacidad de los ríos para desarrollar mini o microcentrales? Pues mira, yo no tengo, Martín, hola, amiguito, yo no tengo un Ujú. dato como tal, trabajé un buen rato en identificar sitios, pero todo depende, o sea, la capacidad de cada río que tú quieras aprovechar o hasta cuánto te permita. Si tú te pones tus variables, estrictamente las que yo propuse aquí, el desnivel nada más que marca la topografía, el primer cuartil del mes más seco, etcétera, entonces te da un potencial. Pero si tú le aumentas y quieres más gasto, pues obvio cambia y cambia y cambia. Entonces todo eso depende del esquema que tú te quieras plantear. Entonces, cuando yo trabajé en esos proyectos, pues identificamos cerca de 300 en 3 estados de la República, bueno, en cuencas de 3 estados de la República, ¿no? Que se pensaría fueran viables, ¿no? Particularmente Veracruz, Chiapas y Sinaloa, ¿no? Que estuvimos viendo algunos corrientes, pero corrientes chiquititas, que más o menos, ¿no? Bajo esos esquemas, pues sí llegamos a identificar la verdad es que no recuerdo bien el número, pero sí eran más de 300 megas, una cosa así. Muy bien. Rocío Y pues, Consuelo Rodríguez Salazar. El gasto de un cuartil recomendado para utilizar en el diseño está relacionado con el gasto formativo del río. Es decir, ¿ese valor garantiza la sustentabilidad del río? sí, o sea, es un parámetro del cual partir. O sea, si yo te propongo el primer cuartil del mes más seco, quiere decir que el 75% del año el agua va a seguir escurriendo y tú nada más vas a aprovechar, o sea, ese gasto es perenne. Ahora, eso garantiza no secar la corriente, etcétera, pero tendrías que ver aspectos como
existe por norma, que es un concepto más legal que realmente ecológico o sustentable del gasto ecológico, ¿no? Que además tenemos que cumplir con ese caudal que garantiza, según la norma, que no vamos a afectar el hábitat o el ecosistema que depende de ese caudal. Pero en realidad el caudal puede ser otro, no solo el ecológico, sino que el estudio hidroenergético, en particular el hidrológico, tendría que estar enfocado, sí, a ver cuánto se puede aprovechar, pero que ese caudal no esté comprometido o que no comprometa más bien la viabilidad del ecosistema que depende del caudal natural de esa corriente, ¿no? Eso es lo que se tiene que estudiar. Muy bien. Un participante anónimo. ¿Qué formación nos recomienda para poder especializarlos en este tipo de proyectos? Mire, en particular, bueno, esta área del conocimiento ha recaído en, en la ingeniería civil, primeramente, pero también tenemos ingenieros industriales, ingenieros, obviamente mecánico-electricistas, que todo es son proyectos multidisciplinarios y esas disciplinas se pueden ir especializando en estos temas de hidroenergía. Entonces, pues, obviamente ingeniería civil, pues porque también es mi eje de formación y yo es ahí donde yo me especialicé, pero sí he visto que he participado con compañeros ingenieros de las áreas de ingeniería industrial, de las áreas de ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, a ingenieros ambientales y también hasta ingenieros hidrólogos también de los que, esas son las ingenierías que podrían ayudarnos. Obviamente, en los grupos interdisciplinarios también necesitamos especialistas en derecho, especialistas en derecho ambiental, evidentemente, en derecho humano al agua, o sea, todos estos derechos ambientales que, que, que a veces por andar ahí haciéndole los cálculos y diseñando el proyecto, por la pura formación que tenemos se nos va, ¿no? Pero todo esto sí sería multidisciplinario e interdisciplinario. Muy bien. Martín Bárcenas Escobar. ¿Los ríos que se usan para aguas negras se pueden utilizar para el desarrollo de minicentrales? Por ejemplo, el río Tula. Mira, el aspecto de que el agua esté contaminada como tal, o sea, bueno, residual, ¿se podría aprovechar? Sí. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Pues dependemos de la calidad de esa agua y dependemos en el sentido también de que pueda o no afectar el material de nuestras turbinas que están en contacto con esa agua, ¿no? Que sean de material resistente, etcétera, porque hay aguas que son altamente corrosivas y mayormente el material que se utiliza en nuestras turbinas es aleaciones metálicas, bueno, acero principalmente, pero puede haber algunos calidad de agua que afecte su funcionamiento. Entonces se puede pensar que sí, no debe ser una limitante. Muy bien. Alan Sánchez. ¿Existe apetito de este tipo de proyectos por parte de inversionistas extranjeros más que de tipo local? Extranjeros, fíjate que sí, porque evidentemente hay mucho desarrollo, como se los dije, en Asia, particularmente en China. También hay mucho desarrollo en Europa, ¿no? Tenemos de referencia mucho a España, es muy, eh, digamos, es vanguardia en eso. En Sudamérica, como vieron, Brasil, Chile está incursionando, Perú, Ecuador, sí hay locales, ¿no? Pero ¿qué les digo? Del que yo les platiqué hace ratito, del que tengo conocimiento, sí se hizo con capital extranjero, porque la empresa es transnacional, ¿no? Y tiene sede en México, y ella fue la que invirtió. Perfecto. Y Delfonso López, docente de La Salle, pero egresado de la UNAM. Interesante presentación, maestra. La CFE tiene proyectos de este tipo al hilo del agua en etapas de factibilidad e incluso con proyecto ejecutivo. Gracias y felicidades. Mire, lo ignoro porque no laboro en esa empresa, y algunos compañeros que me refieren a veces, sí hay estudios, evidentemente, tienen identificado ese tipo de cosas, porque siempre es como un requerimiento, no es que siempre, me refiero,
es un aspecto que sí se estudia, o sea que sí, al menos sí tienen interés en tener números, en tener datos, también bajo sus esquemas a lo mejor encuentran otro potencial posible, como les digo, depende cuál es su variable tope de caudal, cuál es su variable tope de carga o de potencia a instalar, etcétera. Entonces van cambiando, o sea, yo puedo identificar esas cosas. Bueno, se puede identificar esas cosas, pero particularmente así que yo sepa SFE, no trabajo para la empresa, pero seguramente sí, me atrevo a decir que sí hay estudios dentro de la empresa y que existen números. Muy bien. Juan Carlos González Vergara. ¿Existen criterios específicos relacionados con la morfología del río, como la pendiente o el caudal, que se deban considerar para el desarrollo de proyectos en minicentrales hidroeléctricas, particularmente en cauces intermitentes y en cuencas con pendiente pronunciadas? Pues yo diría que hasta son un interesante tipo de proyecto, porque a lo mejor ahí lo que tenemos es mucha carga. Y al ser tan pronunciada, pues se antoja que sea mucha carga, poco caudal, y entonces la combinación carga-caudal nos da una potencia interesante. Aquí el asunto es pensar que esas pendientes tan fuertes nos permita el acceso, ¿no? Para construirlas. Es decir, si no, o sea, me voy a un aspecto más allá de que si es aprovechable o no. Es aprovechable, sí, pero ya técnicamente pensar si el acceso a ese punto de interés es viable. Ok. Tomás Alberto Viera Gómez. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Partiendo de las limitantes que puede llegar a tener la aplicación de este tipo de tecnologías a escala menor, ¿cómo se afronta la aceptación social para promover su aplicación? Mire, sí se requiere hacer mucho trabajo de campo con las personas, socializar el proyecto. Vuelvo a hablar del que conozco. Sí se hizo una integración con la población cercana, se tiene una relación hasta de generar empleos, etcétera, para mantener los caminos de acceso al lugar, para colaborar en las fiestas del pueblo, mantener ciertas cosas que requieren, ¿no? Ellos que se le pide a la central, pero es un particular, ¿eh? O sea, en particular ha decidido tener esa relación sana con sus vecinos, ¿no? Es decir, y se requiere, ahora sí que nuevamente cada proyecto es particular y ver si va a ser para autoabastecimiento, si el esquema prevalece en la ley, entonces tendríamos que socializar con las comunidades la aceptación o la necesidad de que participen o hacerlos también beneficiarios de la energía que se va a generar o al menos que acepten que exista ahí el proyecto y tener compensaciones con ellos acordadas y ha sido muy virtuosa, la verdad, pero sí se requiere vuelvo a otros especialistas, ¿no? Nuestros trabajadores sociales que nos permiten, pues, generar asambleas, llevar el diálogo sano y hasta legal también, ¿no? Entonces, sí, se requiere mucha sensibilidad social al respecto. Muy bien. Héctor Martínez, gracias maestra por su presentación muy clara y muy interesante. Dos preguntas. ¿Cuál es la vida útil de las minicentrales eléctricas? Y si México tiene la tecnología para implementarlas o hay que comprar la tecnología, me imagino que se refiere al extranjero, lo cual lo haría muy caro. Gracias por su respuesta. A ver, primeramente, ay, ¿me recuerdas la primera? ¿Era Sí. qué? ¿Cuál es la vida útil Ah, sí, la vida de útil. las minicentrales Sí. eléctricas? Recordemos que el concepto de vida útil en realidad es un concepto más económico que de vida física. Tenemos proyectos que pueden tener una vida útil en cuanto a la recuperación de las inversiones, sí, en cuanto a su, digamos, durabilidad. Pero dicen, no, hay presas, hay infraestructuras que han superado ese concepto porque su vida física es mayor. Es decir, sí se puede pensar que son longevas, a eso me refiero. Pero como tal, claro, sí son de vida útil longeva, digamos, ¿no? Pero no me gusta el término vida útil porque es más que nada económico. O sea, cuando hacemos esta análisis de beneficio-costo, pues va enfocado a la vida útil, ¿no? Y de ahí sale, o sea, está interrelacionado. Pero la vida física puede superar la vida útil. Eso es fundamental entenderlo. Y lo segundo, en cuanto a la importación, sí, no producimos como tal, la tecnología. Hay que comprarla, sí, hay
Obviamente, China tiene sus empresas fabricantes, europeas, rusas, y hay, como le digo, en algunos casos que hemos visto, sí hay infraestructura local, poco eficiente, pero existe. O sea, es decir, de que no se aproveche a que se aproveche algo, aunque sea ineficiente, digamos, hay turbinas hechizas, por así decirlo, como decimos en el término coloquial, que cumplen la función, ¿no? El tornillo de Arquímedes, que es súper milenario, y otros tipos de estructuras así como más, son poco eficientes, pero que a su vez, pues han sido muy utilizadas en África, por ejemplo, ¿no? Pues como no se tiene mucho dinero o la economía no ayuda para estar importando así, entonces se aprovechan ese tipo de tecnología. No somos como tal productores, ¿no? Muy bien. Abigail Gandara, ¿qué tan viable considera un proyecto así en Durango? Gracias. Bueno, es viable en cualquier corriente. Bueno, hay que hacer el estudio, como repito, estos pasos, ¿no? El estudio hidroenergético, el topográfico, pasando por el económico, etcétera. Y depende dónde lo estés pensando, ¿no? Y si estás cerca del centro urbano, para qué demanda se va a cumplir, ¿no? O para qué fin lo necesitamos. O sea, obviamente, sí, producir energía, no, pero ¿quién la va a consumir? ¿Dónde la vamos a entregar? Y desde dónde pensamos que se puede identificar. Claro que sí. Mira, el principio es cualquier corriente es susceptible. Necesitamos un desnivel deseable, un caudal posible y ver la turbina que se puede instalar. Esta combinación QH que te da la potencia más la eficiencia y todo, que puede ser variable, ¿eh? O sea, como propuse ahí pueden poner más, menos. Esa no es definitiva hasta que no tengamos el equipo que ya tiene la eficiencia que finalmente va a estar ahí. Entonces, ¿se puede? Sí, yo diría que sí. Muy bien. González Jesús, ¿qué demanda existe para el desarrollo de estos proyectos? Bueno, creo que ya la había contestado en el sentido de que em, el mercado como tal no se detonó, como decíamos en la anterior reforma. Ahora, ante la luz de la contrarreforma, pues al parecer va a tener que seguir siendo pues dependiente de que sea o política de Estado o que sí quede todavía la figura de autoabastecimiento y que puedan generarse vía particulares. Muy bien. Pues con esa pregunta cerramos las preguntas. Maestra, le agradezco mucho el habernos apoyado. Y bueno, solamente invitarlos a participar en el curso que la maestra imparte. Ya les dejé los detalles en el chat. Está programado uno para el próximo 28 de octubre. El curso es totalmente asincrónico y creo que tiene algunas sesiones con la maestra en vivo, solamente para solventar dudas, pero bueno, pueden realizarlo a su ritmo durante el periodo que marca el calendario. ¿Sí? Y muchísimas gracias, maestra. No sé si tenga algo que comentar. No, agradecerles por la oportunidad. Es un tema que a mí me apasiona mucho, que me gustó mucho cuando estuve trabajando en ello y que trato de compartir con mis estudiantes, ahora con la comunidad del Palacio de Minería interesada en seguirse capacitando y en seguirse especializando. Para eso es el curso, un poquito que abordemos con más detalle y con más precisión algunas cosas que hoy solo fueron un detonador de ideas y de imaginación. Muy bien, maestra. Pues bueno, nosotros de parte de la División de Educación Continua y de la Facultad de Ingeniería vamos a hacerle llegar un reconocimiento a usted, a su correo electrónico por esta Gracias. ponencia. Muchísimas gracias. Nos acompañaron cerca de 98 personas en la transmisión, entonces les agradecemos mucho y también agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando Mesa, quien nos apoya en la parte técnica de este evento. Me despido, les recuerdo que seguimos realizando este tipo de ponencias. La próxima es en noviembre, finales de noviembre, y que van a poder volver a ver la ponencia de la maestra Nicté ya inmediatamente en nuestra fanpage Minería UNAM en Facebook. Ahí está toda la presentación. Y bueno, y también les pedimos que la difundan, la compartan y hagan llegar esta información a quien ustedes crean que les resulta relevante. Agradezco mucho, maestra, nuevamente y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias y buenas tardes.